Imaginemos que el segundo hombre más rico del mundo decide construir una ciudad entera en plena selva amazónica. Una ciudad típicamente estadounidense con casas de madera, jardines impecables, un cine y un hospital, instalados directamente en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Bueno, no es ciencia ficción. Eso es exactamente lo que hizo Henry Ford. Sí, el Henry Ford de los coches Ford, en 1928, cuando creó Fordlandia, con el objetivo de dominar el mercado mundial del caucho e imponer el estilo de vida americano en plena selva brasileña, una historia de ambición desmedida que se convirtió en uno de los fracasos industriales más espectaculares del siglo XX. La reventa de Fordlandia, años después, se hará por menos del 1,3% de los $20 millones que costó su desarrollo, el equivalente astronómico a más de $338 millones actuales. En términos puramente financieros, Fordlandia es uno de los fracasos más costosos de la historia industrial estadounidense. Henry Ford, nacido en 1863, es uno de los industriales más influyentes de la historia. Se le conoce principalmente como el fundador de Ford Motor Company y el padre de la producción automovilística en masa. Revolucionó por completo la industria al introducir la cadena de montaje en sus fábricas a principios del siglo XX, reduciendo drásticamente los costes de producción y, como resultado, haciendo que los coches fueran accesibles a la clase media, en particular con el famoso Ford Modelo T, lanzado en 1908. Ford creía firmemente en un modelo económico, en el que los trabajadores bien remunerados pudieran adquirir ellos mismos los productos que fabricaban. Esto es lo que se conoce como Fordismo, basado en la producción en masa, la estandarización y salarios más altos, como su famoso salario de $5 al día en 1914, un salario excepcionalmente alto para la época, dado que un trabajador de fábrica estadounidense ganaba un promedio de $2, $30 y $4. Dejó un inmenso legado, transformó el automóvil en un bien de consumo masivo, influyó en la organización del trabajo a nivel mundial y sentó las bases de la industria moderna. Su influencia aún se siente hoy en día en la sociedad manufacturera y de consumo, pero Henry Ford también es una figura controvertida. Imponía una disciplina férrea a sus empleados, vigilaba su vida privada a través de un departamento de bienestar autoritario y ocupaba cargos políticos cuestionables. A pesar de su genio industrial, se resistía a innovar tecnológicamente, negándose durante mucho tiempo a abandonar el modelo T, lo que lo llevó a ser superado por la competencia en la década de 1930. A principios del siglo XX, el caucho era una materia prima que se había vuelto absolutamente indispensable con el auge de la industria automotriz. Lo que pocos saben es que esta situación desencadenó una de las mayores guerras económicas de la historia moderna, que culminó con la creación de un proyecto tan ambicioso como descabellado en el corazón de la Amazonia. 401.5. La historia comienza realmente en 1876, cuando un botánico inglés llamado Henry Wickham logró extraer clandestinamente 70 semillas de caucho de Brasil, en una operación que equivalía a espionaje industrial. Estas preciadas semillas, transportadas a las colonias. Los británicos en el sudeste asiático permitieron al Imperio Británico establecer enormes plantaciones de caucho en Malasia y Sri Lanka, entonces llamadas Ceilán, colonias británicas. Su operación, y la de Ben, destruirían en tan solo unas décadas el monopolio natural de Brasil sobre este recurso. La Amazonia, cuna del árbol del caucho. Brasil fue destronado por las plantaciones asiáticas, meticulosamente organizadas por los británicos. En 1922, mientras la industria automotriz estadounidense estaba en auge, el gobierno británico implementó el Plan Stevenson. Esta estrategia económica, de formidable eficacia, consistió en limitar artificialmente la producción de caucho en las colonias británicas para elevar los precios en el mercado mundial. El resultado fue inmediato y devastador para los industriales estadounidenses. El precio del caucho se cuadriplicó casi de la noche a la mañana, poniendo en peligro toda la naciente industria automotriz estadounidense. En aquel entonces, un automóvil promedio requería unos 30 kilos de caucho para su fabricación, neumáticos, mangueras, sellos, correas. Era imposible construir un automóvil sin esta materia prima. Para los fabricantes estadounidenses, y en particular para Henry Ford, esta situación era por tanto intolerable. El hombre que revolucionó la industria automotriz con su Ford Modelo T, del que ahora se fabrican 1 millón de unidades, se encontraba a merced del imperio colonial británico debido a su control sobre el suministro de caucho. Además, Henry era un ferviente defensor de la llamada integración vertical.
Una estrategia que consistía en controlar todas las etapas de la producción, desde la extracción de materias primas hasta el producto final, lo que significaba poseer sus propias minas de hierro, acerías, nombre que se daba a las fábricas que producían acero antes de que hicieras la pregunta en los comentarios, así como sus propias fábricas de vidrio, plantaciones de soja e incluso sus propios bosques para la madera utilizada en sus automóviles. Básicamente, todo, excepto el caucho, era la última pieza que faltaba en su imperio industrial perfectamente integrado. Esto le irritaba profundamente. La idea de liberarse del monopolio británico del caucho llevaba años gestándose en su mente. Pero fue un encuentro casual lo que precipitaría su decisión. Durante una cena, el expresidente Theodore Roosevelt, al regresar de una expedición a la Amazonia brasileña, compartió con Ford sus impresiones de esta misteriosa región. Roosevelt mencionó las vastas extensiones de tierra fértil, el potencial agrícola sin explotar, y, por supuesto, el hecho de que el árbol del caucho había crecido allí de forma natural durante milenios. Para Ford, este fue un punto de inflexión. ¿Qué pasaría si se embarcara en la creación de su propia fuente de caucho directamente en Brasil? En 1927, Ford envió emisarios a Brasil para negociar con el gobierno la adquisición de territorio donde pudiera establecer su plantación. Las negociaciones resultaron en el siguiente acuerdo. Ford recibió una concesión de más de 14 kilómetros cuadrados de tierra virgen a lo largo del río Tapajós, un afluente del Amazonas, y a cambio, acordó pagar el 9% de sus futuras ganancias a Brasil. Estos 14 kilómetros cuadrados, un área equivalente al tamaño de Normandía, se convertirían en el escenario de una de las mayores experimentos industriales de todos los tiempos. Fordlandia no fue solo una plantación diseñada para liberarse del monopolio británico, fue un proyecto de envergadura colosal. La creación de una ciudad verdaderamente estadounidense, trasplantada al corazón de la selva, con sus calles perfectamente alineadas, casas unifamiliares, escuelas, un hospital e incluso instalaciones recreativas. Al observar los planes de Henry, es inevitable pensar que el caucho quizás fue solo un pretexto para materializar una visión mucho más ambiciosa. Lo vio como una oportunidad para crear una comunidad modelo, una especie de laboratorio social, donde aplicar sus teorías sobre el trabajo, la educación y la vida social. En su visión idealista, esta ciudad estaba destinada a demostrar la superioridad del estilo de vida americano y los métodos industriales fordistas, a la vez que llevaba la civilización, entre comillas, a las poblaciones locales de la Amazonia. Y para quienes digan, oh, un poco colonialista, esta visión sí lo es, no nos engañemos, lo es. Ford, quien nunca ha estado en Brasil y desconoce la cultura local ni las particularidades del ecosistema amazónico, está convencido de que su modelo puede establecerse allí sin necesidad de adaptación. En 1928, cuando los primeros barcos cargados con equipos y trabajadores estadounidenses partieron de Estados Unidos rumbo al Amazonas, Henry Ford estaba convencido de que estaba a punto de hacer realidad su utopía personal en el corazón de la selva. Pero el Amazonas no es Detroit, es uno de los entornos más hostiles y complejos del planeta, y nada saldrá según lo planeado. Tras esta utopía amazónica se esconde un hombre de profundas contradicciones. En 1928, Henry Ford no era simplemente el magnate del automóvil que la historia ha recordado. Encarnaba una compleja cosmovisión en la que la modernidad industrial, que él mismo había forjado, se mezclaba paradójicamente con una profunda nostalgia por un pasado estadounidense idealizado. El hombre que había transformado el paisaje urbano con sus automóviles, soñaba en secreto con un retorno a la simplicidad rural, como si el creador del mundo moderno buscara desesperadamente escapar de su propia creación. Esta dualidad se manifestó, en particular, en su filosofía del paternalismo industrial. Ofrecía condiciones laborales revolucionarias para la época, la jornada de 8 horas y salarios que superaban con creces los estándares de la industria. Pero esta aparente generosidad ocultaba en realidad un control casi autoritario sobre sus trabajadores. En sus fábricas estadounidenses, creó un departamento de sociología cuyos inspectores visitaban regularmente los hogares de los empleados para verificar que su estilo de vida se corresponde con los ideales morales de sus jefes. El alcohol está estrictamente prohibido, al igual que ciertas actividades sociales consideradas inmorales. Henry, convencido de su misión civilizadora, no se contenta con simplemente fabricar automóviles, moldea a los hombres según su visión personal del ciudadano ideal. Su proyecto en la Amazonia se convierte rápidamente en su nuevo campo de expresión. Ve mucho más allá de una simple plantación de caucho. Los planos arquitectónicos desarrollados para Fordlandia revelan una profunda ambición social, trasplantar un modelo de vida estadounidense al corazón de la selva amazónica. Los bocetos exigen la construcción de una ciudad real, estructurada según una segregación espacial muy clara,
Villa Americana, un barrio residencial destinado a ejecutivos estadounidenses, incluye casas unifamiliares de estilo medio oeste con césped verde, agua corriente y electricidad. Una reproducción casi idéntica de los suburbios residenciales de Michigan, donde se encuentra Ford, como si la selva amazónica no existiera. La infraestructura planificada excedía con creces las necesidades de una plantación, un hospital de vanguardia, escuelas separadas para estadounidenses y brasileños, una biblioteca repleta de libros en inglés, una piscina, un campo de golf e incluso un campo de béisbol. Más que una simple ciudad, Fordlandia fue concebida como un escaparate tecnológico y cultural, destinado a demostrar la superioridad del modelo estadounidense con su mera existencia en medio de lo que Henry consideraba un desierto. Para atraer a los trabajadores brasileños a este experimento social sin precedentes, Henry propuso salarios a partir de 0,35 euros al día, un salario considerablemente superior al promedio local de alrededor de 0,20 euros. Este enfoque se ajustaba a su filosofía económica. Los trabajadores bien remunerados se convertirían en consumidores leales, capaces de adquirir los productos que producían, pero, al igual que en estas fábricas estadounidenses, esta benevolencia financiera iba acompañada de un rígido sistema de control social, porque la utopía de Fordlandia no se limitaba a reproducir la infraestructura, pretendía transformar por completo al ser humano. Por lo tanto, la identidad cultural de los trabajadores brasileños debía ser borrada en favor de una nueva identidad forjada según los ideales fordistas. Y veremos más adelante hasta qué punto, porque va muy lejos. Esta visión refleja una profunda convicción de Henry. Los problemas sociales pueden resolverse aplicando los principios de la producción industrial a la sociedad misma. Los seres humanos, como los automóviles en estas líneas de montaje, pueden ensamblarse según un modelo estandarizado de existencia. La magnitud de esta ambición se materializa en fuertes elementos simbólicos, en particular en esta inconfundible torre de agua. En resumen, no tienen la imagen, pero tienen que imaginar una torre de agua de 50 metros de altura en medio de la ciudad, con un enorme logotipo de Ford visible a kilómetros de distancia. Construida íntegramente en Michigan, antes de ser desmantelada, transportada pieza por pieza a través del Atlántico, y luego reensamblada en el corazón de la selva, es un símbolo. Calles perfectamente rectas, con nombres de figuras estadounidenses, y formando una cuadrícula rígida, ignoran por completo la topografía natural del terreno. Todo en la arquitectura busca afirmar la dominación del orden industrial sobre la sociedad. Naturaleza salvaje. El enfrentamiento entre la visión industrial estadounidense y la cultura amazónica no se limita a la oposición entre dos formas de vida, pues muy pronto, la propia selva se verá envuelta en la lucha contra un entorno donde las temperaturas alcanzan regularmente los 40 grados, donde cada paso puede ponerte cara a cara con una serpiente venenosa y donde la malaria ataca incluso antes de que se coloque la primera piedra. La primera realidad a la que se enfrenta Henry es la de la propia geografía amazónica. Los barcos del lago Ormoc y el lago Farge, cargados con equipo vital para comenzar la construcción, se ven bloqueados por las fluctuaciones estacionales del río Táparos. Durante la estación seca, el nivel del agua desciende considerablemente, imposibilitando la navegación de estas grandes embarcaciones cargadas con materiales de construcción. Hablamos de 1 millón de ladrillos, toneladas de acero, kilómetros de cables eléctricos, contenedores enteros llenos de cemento, vidrio, pintura y herrajes. Incluso la madera utilizada para algunos proyectos de construcción proviene de Norteamérica, en una completa aberración logística que implica importar madera de uno de los bosques más extensos del mundo. Aunque también podría decirse que esto, al menos, limitó la deforestación en este rincón del Amazonas. Esta restricción natural del desecamiento del río, que ningún ingeniero de Detroit había previsto, provocó retrasos catastróficos desde el inicio del proyecto. La obra quedó paralizada, esperando desesperadamente la llegada de suministros esenciales, mientras los primeros trabajadores avanzaban penosamente bajo el calor sofocante. El entorno amazónico pronto reveló su verdadera naturaleza a los primeros trabajadores estadounidenses que llegaron. Acostumbrados al clima templado de Michigan, se encontraron inmersos en un horno donde el termómetro superaba regularmente los 4 grados Celsius. Este calor aplastante hacía que cualquier esfuerzo físico fuera extremadamente doloroso, especialmente durante las horas en que los estadounidenses estaban acostumbrados a trabajar, donde los lugareños saben que deben comenzar temprano por la mañana y detenerse durante las horas más calurosas. Los supervisores estadounidenses intentan imponer su horario habitual de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Absoluto sentido común en un clima tropical. Aún más amenazante que el calor, la propia selva parece rebelarse contra esta intrusión. Las omnipresentes serpientes venenosas representan una amenaza constante.
Los jaguares merodean las afueras del campamento, y enjambres de insectos portadores de enfermedades se abalanzan sobre los trabajadores. Es un desastre digno de Jumanji. La malaria, en particular, se convierte rápidamente en una plaga, afectando a docenas de trabajadores incluso antes de que se coloquen los primeros cimientos permanentes. También llamada malaria, la malaria es una enfermedad infecciosa, potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten a los humanos por la picadura de mosquitos anófeles infectados. Una vez en el cuerpo, el parásito invade los glóbulos rojos, causando síntomas como fiebre alta, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, fatiga y, en casos graves, complicaciones neurológicas o insuficiencia orgánica que puede provocar la muerte. Es una enfermedad particularmente prevalente en regiones tropicales y subtropicales, sobre todo en África, Asia y Sudamérica. Hoy en día, existen tratamientos contra la malaria, así como medidas preventivas como mosquiteros tratados con insecticidas y, tomando medicación profiláctica. Sí, me costó leerlo. ¿Has visto alguna profiláctica? Pues bien, pruébala, ya verás, recomendada para viajeros. Desde entonces también se han desarrollado vacunas, pero la enfermedad sigue siendo un importante problema de salud pública, causando cientos de miles de muertes al año. Obviamente todo esto no existía en aquel entonces. Así que el hospital ultramoderno proyectado por Henry sigue existiendo solo en planos. Y los enfermos ya llegan en masa. Se encuentran atendidos en instalaciones improvisadas con recursos limitados. Einar Roxholm, capitana de barco noruega, es nombrada primera gerente de Fordlandia, una elección controvertida, ya que sus cualificaciones parecen especialmente inadecuadas para los retos del proyecto. Si bien su formación marítima puede parecer relevante para supervisar el transporte de materiales por el río, Roxholm no tiene ninguna experiencia en agricultura tropical, la actividad que constituye la razón de ser del proyecto, que es, recordemos, una plantación de caucho. Sin embargo, este nombramiento no es del todo sorprendente. Refleja la comprensión general de Henry de que los métodos y la disciplina industrial estadounidenses pueden superar cualquier obstáculo sin necesidad de conocimientos específicos. Oxon llega así con su familia al Amazonas. Desafortunadamente, en un solo año, 4 de sus hijos mueren de fiebre en Fordlandia. Este trágico destino debería haber servido como advertencia de los peligros mortales que amenazaban todo el proyecto, pero la gerencia prefiere ignorarlo. El trabajo continúa, imperturbable, como si solo la fuerza de voluntad y el dinero estadounidense pudieran repeler los embates de la naturaleza. Durante el primer año de existencia de Fordlandia, un gran número de trabajadores pierden la vida. Enfermedades tropicales, mordeduras de serpiente y accidentes laborales en condiciones extremas. Las razones son numerosas. Ante esta carnicería, se improvisa apresuradamente un cementerio. Este espacio no figura en ninguno de los planos iniciales. Sin embargo, se convirtió en uno de los primeros asentamientos permanentes de Fordlandia, incluso antes de que se construyera la primera casa permanente. Antes de que se plantara la primera semilla de caucho, Fordlandia ya se había convertido en un cementerio, lo cual tiene un significado simbólico. No es de extrañar. Este enfrentamiento inicial reveló desde el principio la falla fundamental del proyecto: la incapacidad de comprender y respetar el entorno en el que intentaban establecer esta ciudad artificial. Henry y sus ingenieros abordaron la Amazonia como un espacio vacío por conquistar, por moldear según su visión, sin tener en cuenta sus especificidades ecológicas, climáticas y sanitarias. Esta arrogancia, esta fe ciega en la capacidad de las máquinas y la organización industrial, para triunfar sobre todo, chocaba con una jungla con sus propias reglas. Reglas que ni siquiera el gran Henry Ford pudo doblegar. A pesar de todo, Henry y sus acólitos se mantuvieron firmes. El proyecto continúa. Se siguen invirtiendo millones de dólares, siguen llegando barcos cargados de materiales y cientos de trabajadores continúan con sus labores. Los alarmantes informes que llegan a la sede de Ford en Dearborn son minimizados o ignorados. El fracaso simplemente no es una opción para Henry Ford. La disposición espacial de Fordlandia refleja a la perfección las jerarquías sociales y culturales que Ford imaginó. En el centro de este microcosmos estadounidense se encuentra la Villa Americana. Ya mencionado anteriormente en el video, se trata de un barrio residencial reservado exclusivamente para ejecutivos e ingenieros estadounidenses. Estos privilegiados disfrutan de una comodidad inigualable en la región. Amplias casas con jardines impecablemente cuidados, agua corriente, electricidad e incluso aire acondicionado en algunos edificios administrativos. Cada residencia cuenta con su propio mobiliario, importado directamente de Michigan,
incluyendo los cubiertos y platos que adornan las mesas, donde se sirven platos estadounidenses preparados con ingredientes enlatados de Dearborn. Lo que llama la atención de inmediato en este enclave estadounidense es la total inadecuación de su arquitectura al clima amazónico. Los techos de hojalata, perfectamente adaptados a los duros inviernos del Medio Oeste, se convierten en auténticos conductores de calor bajo el sol ecuatorial. La temperatura interior puede alcanzar niveles insoportables, transformando estas casas en auténticos hornos. Los grandes ventanales que aportan luz y ventilación en Michigan no hacen más que amplificar el efecto invernadero. Incluso la orientación de las casas ignora la trayectoria del sol tropical, maximizando involuntariamente la exposición a los rayos más abrasadores. A pocos cientos de metros de Villa Americana, se extienden los barrios destinados a los trabajadores brasileños. La segregación espacial era evidente. Sin agua corriente ni electricidad, viviendas rudimentarias construidas con estándares muy inferiores. A pesar de los salarios relativamente altos, los trabajadores brasileños viven en condiciones que perpetúan una forma de colonialismo industrial, sujetos a normas culturales y morales importadas de Michigan. Uno de los edificios más impresionantes de Fordlandia es, sin duda, su hospital, diseñado por el renombrado arquitecto Albert Kahn, quien ya había realizado numerosos proyectos para Ford en Estados Unidos, incluyendo la sede de General Motors, en 1922, entonces uno de los edificios de oficinas más grandes del mundo, o el edificio Fisher en 1928, un rascacielos Art Deco en Detroit, a menudo considerado uno de los edificios comerciales más bellos de la ciudad. El imponente Hospital Fordlandia albergaba equipos médicos de vanguardia para la época, máquina de rayos X, quirófano aséptico y laboratorio de análisis. La calidad de la atención ofrecida superaba con creces la que se podía encontrar en cualquier ciudad brasileña de tamaño comparable, o incluso en algunas de las principales ciudades del país. Irónicamente, y alerta de spoiler, este ultramoderno centro sanitario fue finalmente desmantelado por saqueadores en la década del 2000, y su valioso equipo fue dispersado y vendido por piezas, borrando una de las pocas contribuciones positivas del proyecto. Las instalaciones recreativas también dan testimonio de esta visión desconectada de la realidad local. Se construyó un campo de golf con césped inmaculado en medio de la selva, a pesar de que ningún brasileño había practicado jamás este deporte. Se construyó una piscina olímpica de hormigón junto al río, donde tradicionalmente se bañaban los lugareños. Se construyó un salón de baile para celebrar veladas recreativas, según los estándares morales aprobados por Ford, ignorando por completo las tradiciones festivas locales. Estas instalaciones, que representaron enormes inversiones, permanecieron la mayor parte del tiempo desesperadamente vacías, utilizadas únicamente por las pocas familias estadounidenses presentes. En el sitio, el suministro de energía de Fordlandia constituye una hazaña técnica en sí misma. Los generadores diésel importados de los Estados Unidos operan día y noche para alimentar esta ciudad artificial. Baste decir que estas luces deben parecer sobrenaturales para las poblaciones nativas de los alrededores. Esta autonomía energética permite operar aserraderos, talleres mecánicos y encender las calles. Incluso a nivel visual y de sonido, el contraste es sorprendente. Por un lado, la cacofonía natural del bosque tropical, llorando de aulladores, insectos zumbidos, grietas de la vegetación. Por otro lado, la ronca mecánica de los generadores, los silbatos de los aserraderos, y por la noche, el aire de la música clásica transmitida por los fonógrafos de las residencias estadounidenses. Las fotografías vintage dan testimonio de esta yuxtaposición casi alucinante. Céspedes con problemas estadounidenses que luchan directamente contra la impenetrable masa vegetal del bosque amazónico. Una verdadera paradoja, pero la pregunta que quema los labios es obviamente: ¿cómo pueden los trabajadores brasileños aceptar que su tierra, su cultura y su persona se burlan en este momento? Bueno, la respuesta es simple: no aceptan. Esta colisión cultural pronto alcanzará su punto de ruptura. Hablamos sobre ello. El régimen de Fordist no se detuvo en la organización del trabajo, se infiltró en todas partes, incluso en el plato de los trabajadores. Henry Ford decretos, así como sus trabajadores brasileños, deben abandonar su dieta tradicional en favor de una dieta de arroz completa, pan integral, mientras que se usan a una dieta basada en yuca, pescado, carne y fruta, tropical. Este dictat alimentario causa dolores estomacales y trastornos digestivos en los trabajadores. También deben comer en refectantes comunes de acuerdo con los horarios estrictos. El control social se extiende a los hogares de los trabajadores. Los supervisores estadounidenses realizan inspecciones regulares en hogares para verificar la limpieza y la adhesión a los estándares de la vida estadounidense. Estas intrusiones son con razón muy mal experimentadas por la población local,
que ve esto como violaciones de intimidad. Este paternalismo autoritario, quizás aceptado de mala gana en las fábricas de Dearborn en los Estados Unidos, se vuelve insoportable en el contexto brasileño, donde las relaciones sociales obedecen los códigos fundamentalmente diferentes. También deben vivir en viviendas estandarizadas, adoptar la vestimenta estadounidense y los códigos de comportamiento. Incluso las actividades de ocio se prescriben de acuerdo con una visión idealizada de la cultura rural estadounidense que Henry Ford busca preservar en este tipo tradicional de cuadrilla y danza escocesa e irlandesa, con una prohibición de jazz y tango considerado inmoral, religioso y coral, deporte saludable como béisbol y natación, pero sin boxeo o actividades consideradas demasiado agresivas. Por lo general, las noches de baile cuadrado estadounidense están organizadas para entretener a los trabajadores que no entienden los pasos o la música y que simplemente aspiran a practicar su baile tradicional brasileño. Se supone que estos eventos crean cohesión social, solo amplían el abismo cultural entre las dos comunidades. Ante esta montaña de limitaciones, los trabajadores brasileños se desarrollan rápidamente ingeniosos. El bypass más emblemático de la creación de la Isla de la Inocencia, un pequeño islote situado a 8 kilómetros río arriba de Fordlandia. En este territorio, fuera del alcance de la jurisdicción fordista, establecieron bares y burdeles donde redescubrir sus placeres prohibidos. En resumen, alcohol, mujeres y juegos de azar. Esta huida simboliza a la perfección el rechazo visceral a los valores puritanos estadounidenses que se les impusieron. Cada fin de semana, barcos cargados de trabajadores partían discretamente de Fordlandia para llegar a este remanso de libertad. La respuesta de los brasileños adoptó diversas formas de resistencia. Desde la protesta pasiva hasta la abierta, la tasa de rotación de personal alcanzó niveles astronómicos, estimados en un 300% en los primeros años. En otras palabras, para mantener una plantilla de 1 persona, Ford tenía que contratar a 3 trabajadores cada año. El ausentismo crónico, especialmente pronunciado al día siguiente de una visita a la Isla de la Inocencia, completa este panorama. La tensión acumulada finalmente estalló el 20 de diciembre de 1930, en un episodio conocido como Rompiendo Pantalones. Ese día, la administración estadounidense sustituyó el servicio de mesa tradicional por un sistema de cafetería. Autoservicio, que los trabajadores percibieron como una humillación adicional. Lo que comenzó como un altercado entre un supervisor y un trabajador se convirtió rápidamente en una revuelta generalizada. Los trabajadores, enfurecidos, vandalizaron la cafetería, destruyeron mobiliario y equipo, y luego se dispersaron por la ciudad, persiguiendo a los gerentes estadounidenses, quienes se vieron obligados a refugiarse en la selva para escapar de su furia. Durante varias horas, Fordlandia se entregó a la ira de una población harta de años de frustración acumulada. Este no fue un incidente aislado, sino la manifestación espectacular de una incompatibilidad entre dos visiones del mundo. Mientras la revuelta social rugía, un desastre ecológico silencioso crecía simultáneamente en las plantaciones. La propia Amazonia parece estar rechazando esta intrusión extranjera, transformando lo que debería haber sido una fuente inagotable de caucho en un vasto laboratorio para la proliferación de plagas. Y la situación es más que irónica. Los árboles de caucho, originarios de la misma Amazonia donde Ford decidió establecer su plantación, se niegan obstinadamente a seguir los métodos industriales estadounidenses. Pero ¿cómo se explica esta paradoja? La respuesta reside en un principio ecológico fundamental que los ingenieros de Ford ignoraron por completo. En su entorno natural, los árboles de caucho crecen separados, dispersos entre multitud de especies vegetales. Esta configuración no es fruto del azar, sino una estrategia adaptativa desarrollada durante milenios para limitar la propagación de plagas y enfermedades. Como era de esperar,